buenas tardes todos, sean bienvenidos al primer webinario del año 2026, el módulo Los Pilares Trascendentales Humana Contemporánea. Este programa de webinarios del INS es coordinado directamente por nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval, a quien agradecemos este genuino interés por llevar a todos los profesionales el conocimiento actualizado y las gestiones necesarias para asegurar la participación de connotados especialistas nacionales e internacionales. Para dar inicio a este módulo, nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval, se acompaña de un invitado muy importante internacional, el reconocido médico PhD de perinatología, ginecólogo y obstetra Rodrigo Sinfuentes Borrero, de Colombia. Nos compartirá la conferencia magistral la doctora Sepsis Obstétrica, un cambio de paradigmas. Me permitiré presentar un pequeño extracto de la hoja de vida de nuestros grandes profesionales. El doctor Rodrigo Cifuentes Borrero es médico de la Universidad Nacional, es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Valle y PhD en perinatología del Centro Latinoamericano de Perinatología de Montevideo. Ha combinado su ejercicio médico con la docencia, maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana y líder continental por sus aportes a la docencia. La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina lo distinguió como el mejor educador de Colombia en el año 2012. Es profesor emérito de la Universidad del Valle y profesor jefe de la Universidad de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre de Cali, con más de 200 publicaciones científicas, entre estas Ginecología y Obstetricia basadas en nuevas evidencias, segunda y tercera edición, Algoritmo de Cifuentes en Ginecología y Obstetricias, Manual de Preeclampsia y otros trastornos hipertensivos del embarazo, Obstetricia de alto riesgo, entre otros innumerables y valiosos escritos que tiene nuestro distinguido invitado. Por otra parte, me permito también presentar a nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval, doctora en medicina, especialista en ginecología y obstetricia, en cirugía laparoscópica y obstetricia crítica, y también en cirugía laparoscópica y histeroscópica avanzada, especializaciones en cuidados críticos y medicina intensiva. Es fundadora y es jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Maternidad, hoy conocido como Hospital Nacional de la Mujer. Ha sido formadora de generaciones de médicos especialistas en ginecología y obstetricia y cuidados críticos. Tiene una maestría en investigación científica y un posgrado internacional en gestión científica, con estudios certificados en ética de la investigación y en bioética clínica y social. Es expresidenta del Comité Nacional de Ética de la Investigación. Nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval, también cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en revistas y tratados de ginecología, obstetricia, medicina materno-fetal, investigaciones médicas y otras relacionadas al SARS-CoV-2. Es conferencista nacional e internacional. Tiene múltiples conocimientos por su destacada labor de medicina, acreedora del premio a la mejor investigación científica del Congreso Mundial de Perinatología en Barcelona, España, en el 2001. Recibió el premio de Red Informática de Medicina RIMA y medalla de oro de excelencia en actualización científica internacional. La Secretaría de la Organización de Estados Americanos en Washington la incluyó en la Galería Heroínas y Héroes de las Américas, junto con otras mujeres que transforman la historia, como un reconocimiento por las contribuciones al desarrollo de la ciencia y la investigación en salud, gestiones para la formación en sus múltiples iniciativas para fortalecer la salud pública del país. Y recientemente fue electa como presidenta de la Red Latinoamericana de la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud, IANFI. Actualmente se desempeña como directora del Instituto Nacional de Salud de El Salvador desde el año 2019, además del ejercicio profesional privado de su especialidad. Doctor Cifuentes, doctora Sandoval, bienvenidos. Muchas gracias por hacer realidad estas oportunidades de teleeducación para los profesionales de salud. Cedo la palabra a nuestro invitado internacional, el doctor Rodrigo Cifuentes Borrero. Sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor Pleites. Es un gusto darle la bienvenida a esta jornada académica y de manera especial al inicio de las conferencias magistrales de los miércoles del Instituto Nacional de Salud de El Salvador.
un espacio que desde el año 2020 se ha consolidado como un referente para la actualización científica de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. A la fecha, este programa ha desarrollado más de 200 conferencias sobre temas prioritarios y emergentes de la salud pública, con un impacto significativo a nivel nacional y regional. En este nuevo ciclo académico, el Instituto Nacional de Salud inaugura sus actividades con un tema de máxima relevancia, como es la sepsis obstétrica, uno de los pilares de la triada de mortalidad materna, abordada desde una visión contemporánea que propone un cambio de paradigmas en su comprensión, detección temprana y manejo clínico. Esta conferencia da inicio además a un programa de 42 magistrales conferencias que abordarán ejes estratégicos de la salud humana, como el enfoque One Health, la genómica personalizada, la medicina basada en la evidencia, la comunicación efectiva en salud y la salud integral de la mujer. Para inaugurar este espacio de reflexión y aprendizaje, contamos con la invitada de amplia trayectoria académica y científica, la doctora Xóchitl Sandoval López. Ella es médica especialista en ginecología y obstetricia, con maestrías en cuidados críticos y en metodología de la investigación científica. Desde el año 2019 se desempeña como directora del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, desde donde ha impulsado una visión estratégica orientada a la ciencia, la innovación y la excelencia en salud pública. Su trayectoria integra de manera ejemplar su trayectoria que yo he seguido desde hace muchos años, que la conocí a ella y me impactó bastante, puesto que la he invitado a participar en mis libros y a dar conferencias cada vez que tengo la oportunidad de invitar a un personaje brillante. Y desde el año, su trayectoria integra de manera eficaz y ejemplar la práctica clínica, la docencia y la investigación. Es referente en obstetricia crítica y medicina materno-fetal, autora de múltiples publicaciones científicas, conferencista nacional e internacional con más de 230 ponencias, y ha participado en proyectos de investigación de alto impacto, incluyendo estudios relacionados con el SARS-CoV-2. Es para mí un verdadero honor presentarles a la doctora Xóchitl Sandoval López, quien nos dictará la conferencia magistral titulada Sepsis obstétrica, un cambio de paradigmas, tema que además formará parte de un capítulo homónimo de un libro, Obstetricia de alto riesgo, cuya primera edición la sacamos hace 40 años. Ahora estamos proyectando sacar la 8ª edición, y la doctora Xóchitl, mi gran amiga, es autora de un capítulo con el mismo título de la conferencia magistral. Por eso me emocionó mucho y acepté complacido venir a estar con ustedes. Doctora Sandoval, bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias, estimado profesor Cifuentes. Siempre un honor compartir con ustedes los espacios académicos y tener también el honor de ser invitada a escribir en sus famosos libros, distinguidos por ser muy académicos y rigurosamente editados. Hoy vamos a tratar de un tema que es sumamente interesante, de gran importancia, porque forma parte de la tríada mortal de la obstetricia. Como bien usted lo ha dicho, la sepsis sigue siendo un gran problema para el mundo entero y es una gran causa de mortalidad. Por tanto, cambiar de paradigmas en una patología y en un síndrome como este, que siempre conduce a malos resultados si no es abordado de forma adecuada, es fundamental. Como decía, la sepsis obstétrica es una preocupación crítica en la salud materna y se requiere constantemente de actualizarse, pues la literatura va enfatizando la necesidad que el personal médico, los equipos de salud, se adapten a las nuevas definiciones, a la evolución del conocimiento y a una transición necesaria para mejorar el conocimiento tanto de los pacientes que tenemos que educar
como de los equipos de salud. La sepsis obstétrica es un desafío clínico de complejidad muy significativa, puesto que la morbimortalidad materna relacionada con él es altamente importante. En los últimos años hay una comprensión cada vez más profunda de la fisiopatología de la enfermedad, y esto nos ha llevado, tanto al doctor Cifuentes como a mí, a hacer esfuerzos en renovar conocimientos. Como él bien lo decía, está próximo a salir un libro en el que he tenido el honor de ser invitada por el profesor Cifuentes a escribir un homónimo de este tema que hoy estamos dando, con una actualización en profundidad del tema. Todos sabemos que hay disparidades en salud y que estas están íntimamente relacionadas con el alto riesgo para desarrollar la enfermedad. El tener una etnia, el pertenecer a la raza negra, el tener ciertas disparidades sistémicas en la atención en salud son factores de riesgo demográfico importante. Y si la atención se centra en las causas de la sepsis obstétrica, es esencial reconocer también que en muchos casos se pueden prevenir educando, reconociendo oportunamente y generando protocolos cada vez más efectivos. Una mayor conciencia en los proveedores de salud debe de ser significativa para reducir esta condición. Y la definición ahora de sepsis obstétrica no dista mucho de la que ya conocíamos, pero en profundidad va siendo esencialmente la diferencia. Es una respuesta sistémica a una grave infección en el contexto del embarazo, el parto o el puerperio, que compromete la vida de la madre y puede afectar al feto también, pero que se caracteriza por disfunción multiorgánica que puede ser reversible dependiendo del momento en que la abordemos y que está asociado a infecciones de cualquier tipo en el sistema reproductor femenino y que requiere intervenciones rápidas multidisciplinarias para disminuir tanto morbilidad como mortalidad materna y neonatal. Y en este sentido, la definición ha cambiado significativamente de un modelo de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a un síndrome inmunitario de respuestas desreguladas. Y este cambio es fundamental y lo vamos a comenzar a escuchar cada vez más en esta plática, en esta importante intercambio de conocimiento, puesto resalta una complejidad de la sepsis que no se había concebido como tal, y esto hace también que pueden mascarar signos y síntomas típicos de la enfermedad. No está de más hablar y recordar siempre que todos los cambios derivados de la adaptación materna al embarazo no hacen más que complicarnos las cosas cuando tenemos sepsis y otras patologías. Los significativos cambios respiratorios, cardiovasculares y renales, todo es relacionado con la hemodinamia y la inmunomodulación tanto sistémica como local hacen proclive a que haya un traspaso entre esta desregulación y pasemos en segundo lugar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ya conocido antes. Las mujeres embarazadas experimentan cambios que aumentan su susceptibilidad a las infecciones en este sentido. Y es crucial que los indicadores tradicionales de sepsis puedan estar totalmente enmascarados debido a la disfunción que pueda ocasionar esta misma adaptación materna al embarazo. Las implicaciones, entonces, que quede en evidencia que los riesgos de la salud materna incrementan la susceptibilidad a la enfermedad, nos hacen que nosotros pensemos muy bien en que las embarazadas tienen hasta 10 veces más probabilidad de desarrollar sepsis debido a cambios fisiológicos que alteran la respuesta inmunitaria. Ya la Organización Mundial de la Salud reporta una prevalencia de 4.4% de nacidos vivos afectados por sepsis y hasta 12.7% de la mortalidad relacionada con el embarazo es reportada en los Estados Unidos. Entonces, este síndrome que afecta a la madre impacta el desarrollo fetal. Estas infecciones pueden interrumpir un embarazo, pero también enlentecer el crecimiento, arrojar un parto prematuro y que los marcadores inflamatorios asociados a la enfermedad tengan efectos duraderos en la salud fetal, que podrían influir tanto en los resultados futuros de la salud,
tanto fetal como neonatal. Ha sido descrito que los biomarcadores inflamatorios como las interleuquinas 8 durante el embarazo temprano se correlacionan con resultados neurológicos malos en los niños, afectando particularmente sus habilidades motoras finas, la psicomotricidad fina y la capacidad de resolución de problemas. Las infecciones pueden inducir a cambios epigenéticos en el sistema inmune fetal, que pueden conducir a desregulaciones inmunológicas y a largo plazo a mayor susceptibilidad a trastornos inflamatorios de carácter sistémico. No debemos olvidar que toda la adaptación materna al embarazo, en la que no vamos a entrar en gran detalle porque lo conocemos, que son hemodinámicos y están relacionados con el sistema cardiovascular, que hace proclive de un mayor riesgo de colapso hemodinámico por esta fístula de bajo gasto que representa la circulación uteroplacentaria, el sistema respiratorio, que hace proclive todos estos cambios con la disminución de la capacidad residual funcional a un mayor riesgo de edema pulmonar y de síndrome de dificultad respiratoria, y a nivel renal, proclive de erosión renal, la vasoconstricción renal y las lesiones de células mediadas por citoquinas, así como los trastornos de coagulación, que no son trastornos sino parte de la adaptación fisiológica que conduce a una hipercoagulabilidad en el embarazo, que es mucho mayor en el puerperio, a un aumento en la formación de trombos microvasculares, disminución de la perfusión tisular y disfunción orgánica. Esta desregulación inmune de la que estamos hablando, entonces juega un papel crítico en el desarrollo de la sepsis obstétrica, pues se caracteriza por una interacción muy ecuánime, diríamos, pero muy difícil de distinguir cuando pasa de un lado al otro, pues puede ser una interfaz muy tenue entre la hiperinflamación y la inmunosupresión. Esto surge de una respuesta desadaptativa del huésped a la infección, que conduce a una disfunción orgánica severa y a mayor susceptibilidad, pasando entonces de una hiperinflamación a un posepsis en el que hay una situación de inmunosupresión. Y es en donde tenemos que tener el cuidado y el momento de sospechar cuando esta fase de hiperinflamación con daño potencial a órganos pasa a una fase de agotamiento de las células T y a un incremento en la apoptosis, en la muerte celular, que vuelve más vulnerable a otras infecciones oportunistas. Esta desregulación inmunológica y metabólica, que es una interfaz entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio, genera interrogantes acerca de la respuesta inmune desregulada en el embarazo durante la sepsis. Y esto hace que haya un sustento de que el sistema inmunológico sufre adaptaciones para tolerar un feto que es, en términos inmunológicos, semi-halogénico, que aumenta la susceptibilidad de las infecciones por esta inmunodepresión fisiológica que tiene la mujer. Entonces, este modelo de respuestas inmunes inducidas por sepsis, en el que pasamos de una transmigración y de una inflamación celular a una disfunción orgánica, pasando hasta la apoptosis celular, principiando con una permeabilidad aumentada mediada por citoquinas proinflamatorias, disfunción endotelial y aumento en la permeabilidad, conducen a falla multiorgánica que puede ser muy incipiente, pero también muy severa en corto tiempo. Y esta respuesta desregulada se ha comenzado a definir como tal desde el 2016, pero cada vez con más énfasis post pandemia. Esta comprensión debe de ser plena para nosotros los que trabajamos en obstetricia como una respuesta inmune a la infección que va progresivamente ocasionando una desregulación tanto metabólica como inmune. Y es aquí donde cobra importancia a nivel molecular un análisis del modelo de desregulación tanto inmunológico como metabólico. Ustedes a la izquierda pueden ver la respuesta adaptativa normal de las células TOL en la pared celular y de los sistemas mieloides. Ven ustedes cómo el consumo de oxígeno es normal, la respiración celular permanece intacta,
primariamente a nivel molecular. Pero al centro ustedes ven cuando ya hay una activación inadecuada de las células mieloides y TICAM y en el que el patógeno no puede contenerse ya, da una respuesta inflamatoria y se pasa al inicio de un compromiso en el consumo tisular de oxígeno y comienzan a acumularse los malos de la película, los radicales libres. A la derecha vemos una respuesta desregulada, el consumo tisular de oxígeno bajo, ya que la célula se ve afectada por los radicales de oxígeno y se forman oxinitritos, ailisis celular que provoca muerte celular y daño orgánico. La gran pregunta es de qué manera este marco de respuesta del huésped desregulado mejora nuestra comprensión inmune en la sepsis obstétrica en comparación con el famoso síndrome de respuesta inmune sistémica. Bueno, hay una dinámica inmunitaria compleja aquí, que se simplifica muy bien hablando de este proceso de pasar de una hiperinflamación casi imperceptiblemente a una inmunosupresión. Y es en esta desregulación que es hemodinámica, que es inmunológica también, en que pueden resultar grandes complicaciones para la madre y para el feto. Y mitigar los riesgos para la madre significa mitigar los riesgos para el niño. Debemos recordar que la madre es proclive de desarrollar fallo multiorgánico, fallo placentario también, pero que si hay una sobrevida en las modificaciones epigenéticas, como la metilación del ADN, modulan una respuesta inmune que contribuye al cambio de la inflamación a la inmunosupresión en la unidad fetoplacentaria. Y es ahí donde esta desregulación inmunológica y metabólica da una comprensión más clara que contribuye a ver los resultados de la sepsis más allá de lo evidente, que es clínico, pero que al final arroja malos resultados si no comprendemos todo esto que hemos venido explicando. El diagnóstico, como todo en medicina, se basa en una buena historia clínica, un examen físico riguroso, criterios específicos de sepsis y algunas puntuaciones que hoy día siguen siendo discutibles. El cuadro clínico en el que puede o no haber fiebre mayor de 38 grados de hipotermia, taquicardia, taquipnea, hipotensión con presiones arteriales medias menores o iguales a 65, síntomas focalizados del punto de partida del sitio donde está la infección, si no está sistémica ya, y si hay una infección sistémica, alteraciones del estado mental, ojo con ello, letargo, confusión o incluso coma. Y los marcadores de laboratorio que van desde un hemograma con una leucocitosis o leucopenia a los tradicionales marcadores inflamatorios que hoy día también son contemplados como parte de la evaluación hemodinámica de una paciente, la PCR, las interleuquinas, la procalcitonina, los lactatos, los hemocultivos, las pruebas de función hepática, renal y coagulación y las imágenes que no solamente sirven para hacer diagnóstico del punto de partida de la infección, sino también la ecografía hoy es parte de la evaluación hemodinámica de las pacientes. El diagnóstico diferencial puede ser de un origen obstétrico o no esperado, en el que se tienen que contemplar las infecciones de vía urinaria, la apendicitis, la colecistitis, la meningitis y la gastroenteritis, y las infecciones inesperadas, como la neumonía, las infecciones virales, hoy día las que fueron motivo de pandemia, como el COVID, y otras infecciones virales del tracto respiratorio, las infecciones asociadas a la atención hospitalaria, y muy importante contemplar siempre que hay condiciones no infecciosas que simulan sepsis y que pueden ocasionar fiebre o disfunción orgánica, no necesariamente asociadas a infección, sino a deshidratación o hipercatabolia, el caso de la preeclampsia, la embolia de líquido amniótico, las reacciones a fármacos, los problemas endocrinos, las hemopatías malignas y la hemorragia severa. Lo que sí es cierto es que las infecciones más comunes que conducen a sepsis a una mujer son la coriomionitis a una mujer embarazada, la pielonefritis, las infecciones respiratorias exacerbadas que contribuyen muy significativamente en las mujeres embarazadas
y la apendicitis, que está ahí siempre como una enfermedad importante, a veces difícil de diagnosticar. Sabemos que es un desafío el diagnóstico de apendicitis en una mujer embarazada a la medida que avanza su embarazo. La superposición de síntomas son parte del desafío diagnóstico, pues los cambios de la adaptación fisiológica al embarazo enmascaran los síntomas de sepsis y hacen que pensemos tarde en un diagnóstico que debió ser temprano. Las herramientas de cribado que hoy por hoy son inadecuadas todavía siguen siendo un asunto digno de discutir, pues el Sepsis in Obstetric Score, el Quick SOFA, el SOFA y el desencadenador de alerta temprano ampliamente descrito, todas ellas son herramientas tradicionales que, si bien es cierto, son útiles, debemos tomar en cuenta que producen todavía una cantidad considerable de falsos positivos en pacientes embarazadas, lo cual arroja el resultado que los sistemas de puntuaciones como el SIRS se ha dejado de utilizar en obstetricia. El Quick SOFA tiene un valor, pero tiene una cantidad importante de falsos positivos en mujeres saludables que ocasionan diagnósticos erróneos y tasas altas de falsos positivos en SIRS y en el desencadenador de alerta temprana de hasta 63.9% de incremento de los diagnósticos, y una variabilidad de rendimiento de otras herramientas como la del cuidado especializado en el Grupo Colaborativo de Medicina Materna de California, que todavía exhibe tasas altas también de diagnóstico falsamente positivo de sepsis. Entonces, la importancia de las intervenciones clínicas específicas en este contexto es sumamente trascendental. La implementación de sistemas de alerta temprana específicos puede mejorar la identificación de sepsis con criterio. Las intervenciones oportunas, incluidas el control de fuente, la terapia antimicrobiana adecuada, son esenciales para mejorar resultados maternos y fetales. Y el diagnóstico temprano y el manejo terapéutico rápido de la sepsis pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ante la heterogeneidad de las respuestas de la sepsis que se manifiesta a través de estas respuestas inmunitarias que pasan de la hiperinflamación a la inmunosupresión de una forma a veces casi imperceptible, la incapacidad para identificar qué pacientes se benefician de intervenciones específicas conduce a terapias ineficaces o tardías. Y es aquí donde los biomarcadores de inmunosupresión, como las interleuquinas 10, la disminución del recuento de linfocitos y las alteraciones de los antígenos de histocompatibilidad DR, así como los sistemas de señalización de macrófagos, cobran importancia. Y esta transición a la inmunosupresión es un aspecto crítico de la fisiopatología de la sepsis en general. Los patrones de moléculas que desencadenan respuestas inflamatorias son importantes también para considerar el daño a nivel molecular. Y en cuanto a antibióticos y reanimación hemodinámica, el diagnóstico y el tratamiento oportuno reducen la mortalidad materna. Ya la OMS ha hablado de variaciones significativas en el uso de antibióticos en diferentes países de ingresos variados, siendo siempre las cefalosporinas las más comunes en entornos de altos ingresos, mientras que el metronidazol permanece en los de bajos ingresos. Un tratamiento antimicrobiano para la sepsis, la elección inicial siempre es empírica, basada en la evaluación clínica, en la fuente de sospecha de la infección, en los patrones locales que hay que tomar en cuenta de resistencia antimicrobiana y sobre todo en los protocolos hospitalarios basados en la evidencia, siguiendo pautas generales del manejo de la sepsis e identificando los agentes causales. Nosotros podemos ir promoviendo un uso responsable de antibióticos y promoviendo una prevención cada vez más importante de resistencia antimicrobiana. Por supuesto, es necesario el monitoreo fetal y las decisiones sobre el momento del parto deben considerar tanto la condición materna como fetal. Los regímenes empíricos propuestos recientemente de amplio espectro para la sepsis periparto cobran importancia a una cobertura para bacterias gram negativas y anaerobias
con regímenes como piptazo, meropenem, cefepima o asprinam a dosis de 900 miligramos intravenosos cada 8 horas y cefepima a dosis de 1 a 2 gramos cada 8 horas más metronidazol cada 8 horas. Y para cobertura de bacterias gram positivas, vancomicina en las dosis terapéuticas o linezolid en casos de pacientes con alergia grave a la vancomicina. El manejo actual enfatiza una reanimación de fluidos, una terapia antibiótica oportuna y el apoyo con oxígeno, evitando la administración excesiva de líquidos y las técnicas de monitoreo agresivo. No catéter de Swangas, ni siquiera catéter de vena central, y más adelante lo vamos a ver con evidencia científica. Estudios recientes abogan ya por el uso de cristaloides equilibrados y vasopresores periféricos para seguridad y eficacia en el manejo de la sepsis, que priorizan un reconocimiento temprano y el tratamiento a medida si podemos combinarlo con este tratamiento. Y es aquí donde la estrategia ROS cobra una gran importancia. ¿Por qué? Porque paralelamente a la reanimación debemos ir considerando un rescate con administración temprana de líquidos a dosis de 30 ml por kilo dentro de la primera hora con el fin de lograr una presión de perfusión adecuada. Y esto dura minutos, puede ser menos de una hora, puede ser 30 minutos y comenzar a desacelerar esa cantidad de líquidos que estamos usando. El rescate de órganos tiene que ver con optimización de la administración de líquidos en un acuerdo en que las necesidades del paciente sean las de cumplir, no la sobrecarga hídrica que aumenta la mortalidad. Y un soporte de órganos centrado en la estabilización, en una administración adecuada, conservadora de líquidos, con el fin de brindar un manejo y un aporte orgánico adecuado con un balance hídrico preferentemente negativo, no neutro, negativo. Y una recuperación de órganos que puede durar hasta semanas, en el que la estabilización, la eliminación de focos de infección y dirigida a una fase tardía en la cual resolver esta sobrecarga de líquidos debe ser lo antes posible, si es que se da, y lograr un balance negativo a este momento con el riesgo de hipoperfusión si no se usan vasopresores de forma oportuna. Entonces, pasamos de estrategias agresivas como la EGDT, que redujo significativamente las tasas de mortalidad, pero que a largo plazo las aumentó, a pautas con un enfoque más mesurado, sin reanimación excesiva de líquidos, que abogan por cristaloides equilibrados y una estrategia de fluido restrictiva, alejándose de la monitorización rutinaria de la PVC y de una administración excesiva de líquidos. Esto se está haciendo desde hace años, pero debemos hacerlo realidad completamente en nuestro país. La resucitación con fluidos en el manejo de sepsis ha evolucionado muy significativamente para que estemos pensando que la PVC, la presión venosa central, va a ser determinante para manejar a una mujer. Hay otros parámetros de microcirculación. Esto es crucial para mejorar los resultados de las pacientes y las investigaciones indican que estas soluciones equilibradas mitigan las complicaciones como la acidosis metabólica, las lesiones renales agudas, particularmente en pacientes sépticos. Entonces, vincular la acidosis metabólica hiperclorémica a la falla renal y al aumento en la mortalidad es una cosa que debemos pensar si solo solución salina vamos a usar. Las soluciones balanceadas tienen concentraciones de cloro más bajas de cloruros que reducen potencialmente el riesgo de complicaciones. Y aquí tenemos la evidencia. Una revisión sistemática y metaanálisis que involucró a 36.224 pacientes encontró que los cristaloides equilibrados redujeron significativamente las tasas de mortalidad compuestas en pacientes con sepsis. Y otro metaanálisis reportó una reducción global de la mortalidad con cristaloides equilibrados. Por eso es que las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal han cambiado y la consulta 47 dice estas cosas. Que la sepsis y el choque séptico se consideren emergencias médicas y que el tratamiento y la reanimación comiencen de inmediato. Miren el nivel de evidencia.
que los proveedores consideren el diagnóstico de la sepsis en pacientes embarazadas con daño orgánico diana inexplicable en presencia de un proceso infeccioso, independientemente de que haya una fiebre. Que se administren antibióticos empíricos de amplio espectro en la primera hora, que aquí es una hora de oro también, en cualquier mujer embarazada en la que se sospeche sepsis grave. Obtener cultivos de todos los lugares en donde sospechamos la enfermedad, administración temprana de 1 a máximo 2 litros de soluciones cristaloides, y ahí estamos pasándonos un poco, pero soluciones balanceadas en sepsis orgánica por hipotensión o sospecha de hipoperfusión orgánica, y uso de norepinefrina como un vasodilatador de primera línea durante el embarazo, sin temor, sin temor. No realizar un parto inmediato por la única indicación de sepsis, y que el parto debe estar dictado por indicaciones obstétricas, netamente obstétricas. Entonces, al representar un área crítica, la sepsis obstétrica cobra importancia que sea la inauguración de este año académico, puesto que estos cambios de paradigma deben de llegar al último rincón del Salvador y de la región, y concebir a la mujer como un huésped desregulado cuando tiene un embarazo más una sepsis. Para las estrategias diagnósticas y terapéuticas más pertinentes es imperativamente importante. El enfoque de talla única para todos está siendo reemplazado por estrategias personalizadas de manejo de fluidos basadas en la respuesta hemodinámica individual de cada persona, ya no tallas únicas. La reanimación con fluidos es prometedora, pero si podemos evaluar en tiempo real con una ecografía pulmonar, por ejemplo, o con parámetros de microcirculación, qué tan óptimos estamos siendo con nuestros protocolos de reanimación. Y se requiere todavía más investigación para optimizar el manejo de fluidos en sepsis obstétrica. No obstante, ya podemos hablar con propiedad de ello. Hay algunas consideraciones especiales que yo quisiera hacer, que están relacionadas con la hemorreología, la reanimación hemodinámica y los factores de riesgo en sepsis obstétrica. La edad gestacional. La edad gestacional menor de 37 semanas tiene un mayor riesgo de desarrollar sepsis materna, con una relación de probabilidad de 5.22. La anemia es un factor de riesgo significativo, hasta 8.1 veces, que indica una fuerte asociación con la sepsis materna. Y la atención prenatal inadecuada o inexistente incrementa el riesgo también de razones hasta 5.3 veces. La sepsis materna está vinculada a una tasa de mortalidad hasta el 32% en comparación con 2.7 de los casos no sépticos. Y la sepsis puerperal representa hasta un 15% de las muertes maternas. Por eso es que sigue siendo parte de la tríada mortal en la mayor parte del mundo, especialmente en lugares en donde han olvidado que la sepsis es una causa de muerte y siguen pensando que porque son desarrollados son intocables. Es en donde están teniendo la sorpresa de volver a tener muertes maternas por esto. Y los factores socioeconómicos, las mujeres con niveles socioeconómicos más bajos son más susceptibles a complicaciones, enfatizando la necesidad de mejorarles a ellas su acceso a la atención. Unos ratios para anemia y edad gestacional sirven como predictores significativos de sepsis, pero difieren en sus implicaciones y sus asociaciones. Por eso es importante que hablemos ahora de ello. Una cifra de hemoglobina de 9 gramos por decilitro o menos se ha relacionado de manera consistente con resultados adversos de la salud materna, incluyendo el riesgo de ingreso a UCI y de mortalidad durante los episodios de sepsis. La edad gestacional también influye en la gravedad y prevalencia de la anemia, observándose cada vez tasas más altas en el último trimestre del embarazo, debido al aumento de las demandas fisiológicas ya conocidas. La anemia como un predictor de complicaciones en sepsis también debe tocarse. La anemia durante el embarazo se asocia con un riesgo 1.3 veces para las admisiones a UCI, con un riesgo significativamente
importante para el caso de cifras y niveles menores de hemoglobina, menores de 9 gramos, y la anemia complica los resultados correlacionando con tasas altas de mortalidad intrahospitalaria aún. Y si vamos a considerar la edad gestacional afecta la incidencia de anemia con mayor prevalencia en el segundo y el tercer trimestre por el aumento de las demandas fetales. La relación entre la edad gestacional y la anemia también avanza en el embarazo y el riesgo de complicaciones, incluida la sepsis. Tanto la anemia como la edad gestacional, entonces, tienen un impacto directo que parece ser más pronunciado, particularmente en términos de riesgo de mortalidad. Otra pregunta importante es cómo han pasado los protocolos de tratamiento para la sepsis de intervenciones agresivas, como las conocíamos antes, con cantidades mayores de líquidos, con soluciones cristaloides, administrando coloides, dejando para después los vasopresores y con vena central, a estrategias de manejo más equilibrados, en donde vemos una expansión de volumen más restrictiva, más temprana, pero más restrictiva, con la permisibilidad para usar vasopresores sin temor, pero con cuidado, a una estrategia más equilibrada en la que la presión venosa central dejó de ser una cuestión indispensable. Las terapias tempranas dirigidas por metas sugieren un enfoque más mesurado, enfatizando la importancia temprana a las intervenciones apropiadas. Por tanto, esta terapia pasó a la historia. La reanimación balanceada de fluidos es hoy lo que cobra importancia. Prácticas que abogan por soluciones equilibradas y una estrategia restrictiva, como hemos dicho, con una monitoración rutinaria de presión venosa central que ya dejó de ser, así como la administración de líquidos agresiva que ya dejó de ser. Es importante la administración de antibióticos con las directrices de las que ya hemos hablado en la primera hora. Y es aquí importante que revisemos las opiniones de expertos. Todas las asociaciones, el Real Colegio de Obstetricia, SOMAS, la Asociación Americana de Medicina Materno-Fetal, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, opinan sobre sepsis materna, tanto en el embarazo como en el puerperio. Y existe un consenso entre guías en que una historia clínica detallada, junto con exploración física bien cuidadosa, cultivos, las pruebas de laboratorio de las que hemos hablado y estudios de imagen apropiados, es fundamental para el diagnóstico. Sin embargo, hay discrepancias en cuanto a criterios diagnósticos todavía. Y en cuanto a tratamiento, estas sociedades arrojan la necesidad de administrar antibióticos de amplio espectro, como hemos dicho, en la primera hora. Asimismo, adecuada reanimación para presiones arteriales medias meta de 65 milímetros de mercurio y el uso de vasopresores, especialmente si hay evidencia de hipoperfusión tisular. Se justifica una mayor vigilancia fetal en casos de sepsis materna y se señala que la decisión sobre el monitoreo del parto debe basarse en la condición materna y fetal. En caso de un parto prematuro se debe considerar el uso de corticoides para madurar al feto y se recomienda siempre tromboprofilaxis. Una gran olvidada, ¿verdad? La tromboprofilaxis. Pero recordemos la intercoagulabilidad del puerperio y del mismo embarazo, más del puerperio. Y que podemos sacar adelante una paciente de una sepsis y que ésta muera de una embolia por no haber tenido tromboprofilaxis. En la prevención de infecciones periparto, la Organización Mundial de la Salud recomienda la administración de antibióticos profilácticos en caso de cesárea, colonización por estreptococo del grupo B, extracción manual de placenta, desgarros perineales de tercer y cuarto grado, ruptura de membranas pretérmino, pero los desaconseja en casos de parto prematuro con membranas intactas, rotura prematura de membranas a término, líquido amniótico teñido de meconio, parto vaginal sin complicaciones, episiotomía y parto vaginal instrumentado. ¿De qué manera han evolucionado las prácticas de reanimación entonces en el manejo de sepsis obstétrica y cuáles son los resultados para los pacientes? Las prácticas de resucitación han evolucionado significativamente en los últimos años, lo que refleja un cambio hacia enfoque mucho más a la medida,
mucho más personalizado, basado en la evidencia, crucial para mejorar los resultados tanto de la madre como del niño. Las tendencias recientes indican un movimiento hacia una reanimación menor de volumen para prevenir sobrecarga vinculada a una mayor pronóstico adecuado y una menor mortalidad. Los estudios sugieren que las soluciones equilibradas pueden producir mejores resultados en comparación con la solución salina normal, que nos habían arrojado el concepto de que pues no iba a pasar nada. Se reduce el riesgo de lesión renal particularmente. Este enfoque está siendo reemplazado de talla única por estrategias personalizadas, como decíamos, avances en las prácticas de reanimación y realizar más investigación al respecto es imperativo también en diversos entornos clínicos, en diversos cuadros clínicos que pueden soslayar a una sepsis. Por ejemplo, una hemorragia más sepsis, una preeclampsia más sepsis, una endocrinopatía más sepsis. Existe una tendencia creciente hacia esta reanimación con una exposición a vasopresores, como hemos dicho, más temprana, con menos temor, pero con cuidado. Y este enfoque está respaldado por grandes ensayos que indican beneficios. ¿Qué evidencia respalda el uso de soluciones equilibradas de solución salina en el contexto de reanimación de líquidos? Bueno, esta solución tiene un alto contenido de cloruro de sodio, lo que lleva a acidosis metabólica hiperclorémica, que se vincula con fallo renal y con mortalidad aumentada, mientras que las soluciones balanceadas tienen concentraciones de cloruro más bajas, al parecerse más al plasma, lo que reduce potencialmente el riesgo de complicaciones. Grandes ensayos son proclives, se inclinan más por las soluciones balanceadas con tasas de mortalidad más bajas y una menor incidencia de fallo renal. Un metaanálisis indicó que las soluciones balanceadas reducen significativamente la mortalidad materna y la mortalidad general, así como las lesiones renales, como ya hemos venido diciendo. Y la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis también lo apoya. No obstante, la evidencia favorece estas soluciones. Algunos estudios destacan la necesidad de más ensayos controlados, aleatorizados a gran escala. Y yo diría más revisiones sistemáticas con énfasis a esta intervención. ¿Qué evidencia sugiere que estas soluciones pueden conducir a menores tasas de mortalidad en pacientes con sepsis? Una revisión sistemática y metaanálisis de más de 36.000 pacientes encontró que las soluciones equilibradas redujeron las tasas de mortalidad compuestas y otros la reducción global de mortalidad por cristaloides equilibrados. Ven ustedes cómo hay evidencia que los modelos ya van trascendiendo, no solamente a estas estrategias de las que hemos venido hablando, sino ya viene la inteligencia artificial. Los modelos de aprendizaje automático, como el perceptrón multicapa, ha demostrado la capacidad de predecir el inicio de la sepsis hasta 6 horas antes que aparezcan los síntomas, cuando está en aquella etapa molecular de la que hemos venido hablando, en la que todo este desencadenamiento de permeabilidad y liberación de radicales libres todavía no se ha dado, superando a métodos de diagnóstico tradicionales. Un aumento de gradiente y de redes neuronales profundas ha demostrado también una alta precisión y recuperación para la detección de sepsis. Entonces, el futuro ya viene el perceptrón multicapa, que ha demostrado una capacidad para reducir el inicio de sepsis hasta 6 horas antes, y puede hacer que mientras estemos hablando sean 12 horas. Hablar de redes neuronales profundas y modelos de aprendizaje para proporcionar sistemas confiables de alerta temprana parece que va a ser el modelo que viene para los mejores y los puntajes de sepsis. Esta es una panorámica sobre lo que hemos escrito ya en el libro que está por publicarse del profesor Rodrigo Cifuentes. Ha sido un gusto compartir con ustedes y estoy a su disposición para preguntas. Muchas gracias, doctora Sandoval. Excelente conferencia. Todos los puntos. Va a ser un honor leer ese capítulo.
porque tocó todos los puntos importantes y se lo digo dentro del punto como neonatólogo especialista en cuidados intensivos de prematuros. ¿Cómo lo ha tocado usted en ese punto? ¿Cómo se fue toda la parte holística? Tengo una pregunta, pero antes quisiera cederle la palabra al doctor Rodrigo Cifuentes si tiene un comentario o alguna pregunta que tiene hacia nuestra conferencista. Pues en realidad no encuentro palabras en el español para magnificar la excelente ponencia que nos ha presentado la doctora Xochitl Sandoval. Muchas gracias. Es una actualización en medicina basada en muy buenas evidencias, ¿no? Con unos metaanálisis que no dejan ninguna duda de que hay que cambiar paradigmas. Afortunadamente, cuando nosotros cambiamos paradigmas de la medicina tradicional por la medicina basada en evidencias, que los comenzamos a cambiar a finales del siglo anterior, ¿no? Estamos precisamente eh, tumbando o derribando alguna serie de conocimientos que, pues con muy buen empirismo, nos lo habían dejado nuestros antecesores, muchas definiciones, muchos manejos, ¿no? Y en medicina, si uno conoce la historia de la medicina desafortunadamente ha variado de extremos izquierdos a extremos derechos. Totalmente. ¿No? Yo le digo a los estudiantes que es como la moda de las mujeres. La moda de las mujeres le pone a ver, de moda los vestidos largos, después le suben, le van subiendo y luego vuelven y le bajan, ¿no? Y se mueven en ese péndulo. Y esto de la medicina basada en evidencia nos está permitiendo derrumbar muchos mitos. Y esto que nos está presentando la doctora es una prueba muy eficaz de eso, ¿no? El manejo de líquidos en este tipo de pacientes. La importancia de la hemoglobina, que la paciente llegue, llegue a su parto con una hemoglobina no de 10 como dicen los textos, debe llegar con 12, Sí, ¿no? así es. Con 12 porque la buena hemoglobina te va a prevenir no solamente la mortalidad materna, que es por hemorragia o posparto, que es una de las cosas que uno insiste mucho, sino ahí estamos viendo que también la sepsis también es un factor, la hemoglobina baja es un factor de sepsis, nos lo acaba de mostrar la doctora Xochitl. Muchas gracias, doctora, y la felicito. Le agradezco mucho haberme invitado. En verdad que A usted, he aprendido bastante. muchas gracias a usted por tener la deferencia de escuchar y de compartir con mis colegas de El Salvador y de la región, y también por darme la oportunidad de escribir en su prestigioso libro que está a punto de salir. Es la segunda vez que yo escribo en la obstetricia de alto riesgo con usted, y yo siempre les cuento a quienes a veces me pueden escuchar sobre estos temas, que cuando yo era una estudiante de la especialidad y lo leía, decía, qué maravillosa forma de plasmar el conocimiento. Algún día yo voy a poder escribir en un libro como este. Y llegó el día. Me siento muy agradecida por esta oportunidad y poder aprender de un grande de la ginecología y la obstetricia de América Latina, muy reconocido maestro y profesor como usted, doctor Cifuentes. Y qué alegría que mis colegas estén escuchando que hay que romper paradigmas y que hay que mantenerse al día, porque eso es la diferencia entre la vida y la muerte para una mujer y para su hijo, para una familia. Gracias, Muchas doctora. gracias, Gracias, doctora. doctor. Muchas gracias. Tenemos Muchas unas gracias. Es que preguntas. estaba acordándome Ajá. cuando, si me permite un minuto más para algo Sí, que me claro. acordé muy importante, porque yo escribí un editorial para una revista científica cuando la epidemia, esta famosa que nos acaba de pasar del COVID-19, nosotros nos aumentó mucho la mortalidad materna y no comenzamos a manejar a esas pacientes desconociendo una cosa muy elemental que lo dijo la doctora Xochitl al comienzo, ¿no?
que la respuesta inmunológica de la mujer embarazada es muy diferente y entonces comenzamos a manejar las embarazadas con este virus igual a las no embarazadas y se nos Nada. murieron un poco de mujeres. Cuando nos dimos cuenta que la estábamos manejando y cambiamos el manejo, ya había pasado la pandemia y entonces ya la mortalidad volvió otra vez a los estados pre-pandemia y nos subió mucho la mortalidad precisamente por ese simple detalle de manejarlas igual a las no embarazadas, igual Sí. con la acetaminofén y que vuelva cuando se compliquen. Pero resulta que como estas tenían una depresión inmunológica, no daba tiempo a volver cuando se estaban complicando y por eso nos llegaban a morir en las unidades de cuidado intensivo. Me acordé de ese detalle ahora, doctora Xochitl, y Sí. ya no hablo más. Gracias. Son grandes enseñanzas. Las mujeres embarazadas son, como les digo yo siempre, otro rollo. No se trata de un enfermo común y corriente, se trata de una mujer que tiene un estado fisiológico con grandes repercusiones hemodinámicas e inmunitarias que está enferma. Por tanto, no se va a comportar igual que una que no tiene un aloinjerto dentro, ¿verdad? Toda la respuesta tolerogénica, la hemodinamia, los problemas pulmonares y cardiovasculares son totalmente diferentes. Si no pensamos de esa forma, vamos a fracasar en el abordaje temprano. Y la sepsis no es la excepción. Gracias, doctora. Y retomo antes de tomar las preguntas y comentarios. Lo que mencionó usted no es una talla única. Le puso ahí entre comillas. Me encantó. No es talla única todavía en el manejo de ello. Hay múltiples felicitaciones, doctora. Le pone la doctora Dorothy Mesa y todavía la sabiduría de la doctora Sandoval es admirable. Muchas gracias, doctora Dorothy. La Un doctora saludo hasta el Reino Unido para la doctora Macy y un abrazo también. Mirna Joana Valenzuela nos dice muchísimas gracias, excelente ponencia como siempre. Estaremos esperando la octava edición del libro de obstetricia de alto riesgo del doctor Cifuentes. Ahí Ronald está con López, Gracias. detalle todo lo que he hablado, en mayor profundidad. y aquí tenemos algunas preguntas. Nos escribe el doctor Ronald López. Un saludo a la doctora Sandoval, excelente información. La actualidad, la formación de los médicos que atienden emergencias deberían de tener formación en pocos y reanimación con parámetros dinámicos para el manejo de volumen de hemorragia y sepsis. Las escuelas de posgrados en obstetricia deben formar alumnos que adquieran estas habilidades y estas habilidades de nuestros países, lo refiere él, son muy pobres. Entonces el ultrasonido es la herramienta de los escenarios de bajos recursos. ¿Qué podría decirnos, doctores, en este comentario? Bueno, primero un saludo al doctor Ronald López, a quien recuerdo con mucho cariño siempre, hasta la unidad de obstetricia crítica y de cuidados intensivos del Hospital Nacional de la Mujer, mi querido hospital. Bueno, sí, tiene toda la razón y la base técnica y sustento científico está en esta conferencia. La reanimación hemodinámica ha cambiado sustancialmente y el monitoreo en tiempo real es impostergable. El uso de la ecografía transtorácica para pulmón, corazón, ya es impostergable porque usted puede casi en tiempo real ver cómo una paciente se está encharcando y se está haciendo un edema agudo pulmonar. Y los entrenamientos con POCUS también deben de ser, no solo para los pacientes críticos que no tienen embarazo, con más razón para las embarazadas, que también se comportan de una forma diferente. Recordemos que el progresivo crecimiento del útero desplaza los órganos y transforma la cavidad uterina, pero también la torácica. Aumenta la presión intraabdominal, pero también la torácica, la intracraneana, etcétera. De modo tal que, por supuesto, y ya tenemos personas que tienen ese entrenamiento, como los anestesiólogos en la cabeza del Hospital Nacional de la Mujer, los especialistas en obstetricia crítica que dirigen, como el doctor Ronald López en la unidad de cuidados intensivos, los intensivistas, ya hemos organizado pocos aquí, y tiene razón el doctor, hay que hacer más entrenamiento de esto para que los obstetras puedan hacerlo al pie de la cama del paciente. Gracias, doctora. Y eso responde a la pregunta que nos hacía también la doctora Rocío Cajar, que se consideraba que el POCUS está modificando estos paradigmas acerca del Sí, abordaje de la sepsis en pacientes embarazadas y esta respuesta inflamatoria que está teniendo prácticamente.
Esto ya es un monitoreo en tiempo real. Tiene más importancia una ecografía cardiopulmonar transtorácica que estar perdiendo el tiempo en tomar una vena central en un paciente que está colapsado por diferentes razones. Vamos a tener iatrogenia, retardo en el tratamiento, cuando con 2 venas periféricas y mesura para la reanimación podríamos lograr lo mismo, y teniendo un monitoreo con imágenes en tiempo real. De Gracias por su acuerdo con la doctora Cajara. Muchas gracias por su respuesta. Le manda saludos también y Jane Mil Hernández Angulo. Muchas gracias y saludos al doctor Rodrigo Sinfuentes. Doctora, tengo una Gracias. pregunta aquí también que se acaba de ir todavía. Con lo que acaba de mencionar, ¿qué herramientas o combinación de herramientas para nuestro público ocuparía para una detección precoz o que se están utilizando actualmente, puntualmente? ¿Qué herramienta recomendaría para detectar la sepsis? Lo tradicional clínico que ya conocemos, ¿verdad? El manejo de una presión arterial meta, como ya hemos hablado, 65 milímetros de mercurio, una buena perfusión tisular, que se dé un gasto urinario adecuado, que además haya parámetros de, ¿cómo se llama?, impacto en la microcirculación, como un lactato adecuado, dirigido por la terapia, y por supuesto no olvidar la respuesta clínica del paciente, así como también los parámetros básicos del laboratorio, ¿verdad? No olvidar que ahora tenemos a la mano otras herramientas como la procalcitonina, la PCR, un lactato que podría decirnos cómo está a nivel tisular el consumo de oxígeno. Y por supuesto no olvidar esta herramienta, ¿verdad? Que la ecografía pasó de ser no solamente una herramienta diagnóstica para detectar un foco infeccioso, sino también una herramienta de reanimación hemodinámica en tiempo real. Gracias, doctora. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es el esquema de antibiótico empírico que nos dice la ciencia ahorita y con lo que usted ha mencionado? ¿Con cuál comenzaría? Me preguntan acá. Yo proyecté una tabla en donde dije que eran antibióticos de amplio espectro para bacterias gram positivas y gram negativas combinadas con meropenem o vancomicina, incluso diclofenacilina tazobactam para pacientes alérgicos. Hay una tabla ahí, les vamos a dejar la conferencia colgada porque eso es lo último publicado abril, en abril del año pasado, y creo que ya hay unas modificaciones, pero es exactamente y esencialmente lo que proyecté en esta tabla, ¿verdad? Amplio espectro, empírico inicialmente, redireccionado y desescalonado lo más tempranamente posible. La tendencia es amplio espectro, pero preferentemente ciclos cortos de antibióticos o prolongación de antibióticos o rotación de antibióticos a criterio de acuerdo a la evolución del paciente, dirigido por cultivo, por respuesta clínica, siempre previniendo la resistencia antimicrobiana y tomando en cuenta los patrones de microorganismos que circulan en los países y en los hospitales. Gracias, doctora. Me uno a las múltiples felicitaciones que están acá y agradecemos mucho la presencia, doctora, por su gran conferencia que se ha dado y como decían en los comentarios, esperamos ese capítulo para poder leerlo, el libro completo del doctor Rodrigo Cifuentes y poder sacar esa experiencia. Agradecemos a todos, doctora, y doctor Rodrigo Cifuentes, muchas gracias por su participación. No sé si quiere dar unas palabras de despedida, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor Ha sido un tenerlo, honor profesor. para mí haber estado con ustedes. El honor es nuestro, doctor. Un placer saludarle, aunque sea por este medio, y compartir con usted. Gracias a todos por escucharnos. Un Muchas abrazo. gracias. Agradecemos. Muchas Gracias a gracias. todos, buenas Igualmente. tardes y los esperamos en el Gracias. próximo webinario. Muchas gracias. Gracias.